Bueno, buenas tardes, compañeritos. Gusto saludarles. Buenas tardes, Lick. Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. Hoy nos toca un tema muy importante, lo que es el derecho penal internacional. Y vamos a reactivar de alguna u otra manera lo que vimos la vez pasada sobre el poder aplicar el derecho penal fuera de nuestro territorio, la extraterritorialidad. Y vimos algunos temas como es la extradición, y ahora pues nos vamos a concretizar en este tema de la extradición. Y la extradición, empezar a hablar o definirla pues como el mecanismo internacional. El mecanismo internacional, porque hay que recordar que la extradición es una institución que se encuentra dentro del derecho internacional privado. Cuando ustedes vean derecho internacional privado, que son los últimos años que se ve, se resalta lo que es la extradición como en materia penal dentro del derecho internacional privado. El fundamento de la extradición pues la tenemos en el artículo 8 del Código Penal, el 27 de la Constitución y este Código de Derecho Internacional Privado. En el ámbito internacional, tanto en lo público que se miran por los convenios internacionales y el derecho internacional privado, hay un código específico que así se llama Código de Derecho Internacional Privado. En el área penal aparece ya la extradición. Nuestro Código Penal pero lo resalta en el artículo 8 y la Constitución en el artículo 27. Ahora, ¿qué es la extradición en sí? Pues es el mecanismo internacional, es una institución eminentemente internacional que se da entre los estados para requerir a una persona y ser juzgada en el estado que lo requiere. Esa es la extradición. Y nosotros la miramos, es una figura muy conocida porque la vemos constantemente. Y hoy día, pues Guatemala, no sé en qué lugar podrá ocupar del mundo, pero creo que de los primeros, que ha llevado una cantidad de personajes a los Estados Unidos que son requeridos por el delito de narcotráfico. Y pues la idea es que sean juzgados en el estado que lo requiera. Cualquier delito o hecho cometido en ese estado, pues ese estado lo requiere. Un ejemplo tan sencillo, Guatemala, por ejemplo, sabe que hay un chino que está falsificando esos billetes o esos quetzales y está ubicado en Italia. Entonces, ¿qué va a hacer Guatemala? Pues Guatemala, para juzgarlo de conformidad con el principio de real o protección, como vimos, se lo solicita a Italia e Italia no lo entrega a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos juzgar por los delitos cometidos contra el Estado de Guatemala. O así puede ser alguien, y se da alguien que está siendo buscado en Guatemala por delito de violación y se encuentra en México. Pues entonces se solicita a México y México concede la extradición y se lo entrega a Guatemala. Ya conocimos el caso de Alfonso Portillo. ¿Sí? Pero tengo entendido que en ciertos países hay veces que no hay extradición. Ahorita vamos a hablar por los principios que viene la extradición. Bueno. Vamos a ver, la extradición entonces es el mecanismo internacional entre los estados para requerir a una persona y ser juzgada en el estado que lo requiera. Esa es la extradición, es el mecanismo que se tiene. Aquí no es el mecanismo de secuestrar, de pelear por una persona, no. Señores, ustedes en su estado A tienen a una persona que yo quiero juzgar. ¿Y cuál es la vía expedita para hacer la extradición? Solicito la extradición y ese estado hará sus mecanismos internos para trasladármelo a mi estado y este estado lo va a juzgar. Esa es la extradición. Entonces, para ir aclarando esos temas, vamos a ver los principios. Como toda institución importante, tiene principios.
Y la extradición no se queda atrás y tiene esos principios. ¿Cuáles son los principios? Principio de legalidad, principio de especialidad, principio de non bis in idem, principio de doble incriminación, principio de exclusión por delitos políticos y faltas, ejecución de la pena de muerte y el derecho de entrega a sus nacionales. Ahí vamos a ir aclarando las cositas. Esas preguntas que vienen, que vuelan, pues aquí con los principios creo aclararlas. Vuelvo a repetir. Principios de la extradición, principio de legalidad, principio de especialidad, principio de non bis in idem, también tiene su non bis in idem, principio de doble incriminación, el principio de exclusión por delitos políticos y por faltas, inejecución de pena de muerte y el último, el derecho de entrega, de no entrega a sus nacionales, derecho de no entregar a sus nacionales. Esos son los principios de la extradición. Bien, desarrollemos los principios de la extradición. El principio de legalidad. Todos sabemos en materia penal cuál es el principio de legalidad. En el ámbito de la extradición es similar porque dice no hay extradición sin tratado. O sea, no hay extradición sin tratado. No hay extradición sin tratado. Tiene que haber tratado para que exista extradición. Y por eso los estados se comunican. Hoy día pues es mucho más fácil porque ya no hay esos bloques duros de reservas que vivían anteriormente los estados. Hoy hay más comunicación. Las Naciones Unidas ha abierto campos de comunicación, de solidaridad. Entonces, a raíz de esto, ya se promueven los tratados internacionales. Y con base en los tratados internacionales se establece ese tipo de extradición. Entonces, no hay extradición sin tratado. Y también que solo se van a extraditar por los delitos establecidos en los tratados. Primero, no hay extradición sin tratado y únicamente se pueden extraditar por los delitos que taxativamente lo diga el tratado. Esto es importante porque en los tratados bilaterales o multilaterales, los estados tienen la obligación en los mismos tratados de establecer por qué delitos se procede la extradición. Puede ser 20, 15, 30 delitos, pero los tienen que establecer dentro de los tratados. Si ese delito por lo cual se requiere la extradición no se encuentra en el tratado, no se puede extraditar, o al menos no se está en la obligación de hacerlo. Esto es muy importante. Con base en el principio de legalidad, los juzgadores tienen que ver, ¿existe un tratado? Sí, perfecto. ¿Qué delitos son los que establece el tratado? Y a ver si en esos delitos establece la persona requerida. Ahora, ¿qué pasaría o qué pasa si en el tratado, en primer lugar, no hay tratado? Y en segundo lugar, habiendo tratado, no existe el delito por el cual se requiere a la persona extraditar. Pues hay una forma que se llama reciprocidad como última instancia. Si no hay un tratado, entonces apliquemos la reciprocidad de los estados. ¿En qué consiste la reciprocidad de los estados? Que a la larga es una costumbre internacional, que en la costumbre internacional se vuelve ley, se vuelve obligación. Entonces, ¿qué es la reciprocidad?
pues se da cuando los dos o más estados no teniendo tratado de extradición o no aparece el delito en el tratado de extradición, existe la buena fe. Y la buena fe es, aunque no exista obligación, aunque no exista tratado, yo te lo entrego. Pero, y entonces sí, con la reciprocidad, los estados lo pueden entregar, pero con la salvedad automática y obligación automática del estado que recibe la persona es que en otra oportunidad, solo que a la inversa, ya tiene la obligación también de entregarme. O sea, ahí se maneja aquella regla de hoy por ti, mañana por mí. Hoy que necesitas, yo te lo entrego, aunque no exista tratado. Pero eso sí, cuando yo lo necesite, ya tienes la obligación de entregarme a la persona que yo quiera. Eso es la reciprocidad, que se da cuando no hay tratado o cuando habiendo no se encuentre el delito por el cual el día de hoy se solicita la extradición. Y ahí ya se somete el Estado beneficiado en esta ocasión a las reglas internacionales, que en cualquier circunstancia ya está obligado, como que se hubiera un tratado, a hacer lo mismo cuando sea requerido. Esa es la reciprocidad. Y la idea de la extradición, evidentemente, es evitar la impunidad. Porque la persona está escondida o refugiada por ahí en otro estado y ese estado quiere juzgarlo por lo que ha hecho. Entonces, el otro de ese estado tiene la obligación a través de un tratado de trasladar. Esa es la extradición. Son los mecanismos internacionales legales que existen. El otro principio es el de especialidad, que dice que solo se podrá otorgar la extradición por los delitos, solo se podrá juzgar el estado que adquirió la persona, solo lo puede juzgar por los delitos que motivaron la extradición. Volviendo al tema del chino en Italia, Guatemala lo solicita por falsificación de la moneda oficial de Guatemala a través del principio real o protección, lo solicita. Y únicamente Guatemala lo puede juzgar por la falsificación de los billetes, no por trata de personas, no por lavado de dinero, no por narcotráfico. No, esos son otros delitos que Guatemala ya no va a tener competencia. Solo va a tener competente por los delitos por los cuales solicitó la extradición. El principio de especialidad. El otro principio, el non bis in idem, pues ya lo conocimos, es cuando es que nadie puede ser procesado dos veces por el mismo hecho. En el presente caso, es una garantía de que la persona, si ya fue procesada en ese estado, ya no puede entregarlo. El caso del chino en Italia, si Italia le dice al Estado de Guatemala, miren, yo con gusto le diera cumplimiento de la extradición, pero no puedo, porque este chinito ya fue juzgado aquí en Italia. Ya se le puso tal pena por tales delitos y en consecuencia ya no se le puede extraditar. ¿Por qué? Por el principio non bis in idem. Pero ya fue juzgado. El otro principio es el de la doble incriminación. Sí, doña Rosa. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, ahorita tengo una duda. En el caso de Valdizón, bueno, que él ya está siendo juzgado en Estados Unidos, a la hora que él pague su pena allá, regrese aquí a Guatemala,
como bien lo dice usted aquí, no puede ser juzgado nuevamente por este mismo caso. Lo pueden juzgar por otros más, pero menos por este caso que ya pagó su pena en los Estados Unidos. Así es, doña Rosa. Si ya allá fue por lavado de dinero, ya no se lo puede jugar aquí. Ok, gracias, licenciado. Bueno, entonces el de doble incriminación es que tiene que existir el delito en ambos países, el que lo tiene y el que lo solicita. Y eso es básico, principio de legalidad. Por ejemplo, ¿cómo lo voy a pedir si no está el delito acá en Guatemala? O a la inversa, ¿cómo lo voy a pedir si allá no es delito? Entonces tiene que haber por eso doble incriminación. Tiene que existir delito en el lugar que lo tiene y en el lugar que lo solicita. Forzosamente. Principio de doble incriminación. El otro principio es más complejo, súper complejo, porque es la exclusión por delitos políticos y faltas. Ese último no hay problema, porque las faltas, recordemos que son cuestiones administrativas e investidas del ámbito penal. Pero delitos políticos es más complejo, porque el delito político trae consigo un subjetivismo y la naturaleza de los delitos políticos para excluirlos de una extradición es para evitar la persecución política de un gobierno actual sobre los anteriores gobernantes o sobre opositores. Entonces, imaginémonos que un sujeto está en México y son de los gobiernos anteriores y este gobierno de Guatemala quiere juzgarlos, someterlos por cuestiones ideológicas o cuestiones políticas o por la oposición que tuvo en su gobierno o antes de tomar gobierno, entonces se lo manda a traer y él allá puede alegar que son persecuciones políticas. El problema es que la persecución política sí no da para determinados delitos como el homicidio, asesinato, narcotráfico, violencia contra la mujer, corrupción, lavado de dinero. Eso no puede ser cuestiones políticas. Cuestiones políticas son actos o actuaciones que afectan la administración política del Estado. No así lavado de dinero, narcotráfico, violencia contra la mujer, trata de personas, violación. Esos son delitos que ya no están dentro del ámbito político. Pero aquellos delitos que sí puedan afectar la administración pública, es ahí donde se encuentra el Estado que se le requiere una mayor análisis para determinar qué grado de afectación se va a tener la persona si se le entrega al saber que es un perseguido político, al saber que es un opositor político del actual gobierno. Esto se dio, ustedes recordarán, en el tema de Alfonso Portillo, que Alfonso Portillo fue requerido por Guatemala por temas de corrupción. Y Alfonso Portillo alegaba en México que eran delitos políticos y en consecuencia no se aplicaba la extradición por ese principio de exclusión de delitos políticos. Y efectivamente recuerdo que Alfonso Portillo convenció en primera instancia. Recuerdo que en primera instancia los jueces de lo penal le negaron la extradición a Guatemala porque argumentaban que eran delitos políticos. Y esto se tuvo que ir a una instancia, a la Corte de Apelaciones o Corte Suprema de México, y ahí determinaron que no era una cuestión política, era cuestión de corrupción. En consecuencia, otorgaron la extradición y trajeron a Alfonso Portillo. Aquí se le juzgó, pero se le absolvió. Ustedes recordarán, creo que no fue solo polémico por la situación que hubo, sino que fue dividida. Fueron 2-1, me recuerdo que era un tribunal de sentencia de 3, y ahí dos
dos sentenciadores dijeron que era absuelto y una fue la que dijo que sí, para ella sí tuvo que ser condenado. Pero lo más raro es que en ese tiempo el Ministerio Público, con la CICIG, por eso lo raro, ya no fueron a casación. Y es ahí donde Alfonso Portillo solucionó su caso aquí en Guatemala porque no se impugnó. Y después, por arte de magia, se lo llevaron a Estados Unidos y allá sí lo condenaron poco tiempo y ya regresó a Guatemala. Entonces, pero esto viene como ejemplo de la lucha intensa que se tiene cuando se considera que es delito político, porque ahí es donde pueden convencer a los estados, como había pasado con Alfonso Portillo, de que su persecución era política y por eso no se podía extraditar. El siguiente principio es la inejecución de pena de muerte. Su mismo nombre lo dice, como principio fundamental en el ámbito de la extradición. Recordemos que esto es un tema internacional y lo internacional lo que mueve es evitar la pena de muerte. Y con este tema vamos a evidenciar aún más lo que hablamos la vez pasada de la pena de muerte, las razones por las cuales no se puede aplicar la pena de muerte. Sí, doña Rocío, cuénteme. Una pregunta, licenciado. ¿Y qué se hace en caso de que esté en un país donde no hay extradición? Mire, doña Rocío, le manifesté sobre el principio de la reciprocidad. No sé si ya estaba en el aula cuando hablamos sobre la reciprocidad. No, licenciado, no me dejaron conectarme. Ok. Entonces, que les dije que hay un principio de legalidad y dentro del principio de legalidad hay un subprincipio de reciprocidad que en caso que no exista tratado, se puede hacer valer la reciprocidad. Y la reciprocidad es que la persona, un Estado, sin tratado lo entrega, pero el otro Estado está ya obligado en hacer lo mismo en una circunstancia igual. Hoy por ti, mañana por mí. Bueno. Gracias, licenciado. Entonces, en la inejecución de pena de muerte se da como principio fundamental. Quiere decir que cualquier tratado que se haga, el Estado receptor, el Estado que recibe a la persona, está obligado internacionalmente a no aplicar la pena de muerte. Ojo. Y tenemos ejemplos. Últimamente el más conocido, el más famoso mundialmente, el Chapo Guzmán. ¿Se dan cuenta? Estados Unidos lo requería, al final lo atraparon y se lo enviaron a los estadounidenses y los estadounidenses no pudieron aplicar la pena de muerte. Sentenciar la pena de muerte. No se pudo. Por el principio de la extradición, de inejecución de la pena de muerte. No se puede. Y los estadounidenses lo hubieran querido ejecutar, pero no se puede. En el caso nuestro también tenemos un ejemplo duro, pero al menos nos enseña del por qué la importancia de no aplicar la pena de muerte. Cuando hablamos la vez pasada de la lotería del siniestro y hablamos de las enormes desigualdades de tratamiento, el siguiente caso es el mejor ejemplo. No sé, yo creo que aquí hay muchos jovencitos que quizás no vivieron esa época, o si la vivieron en el colegio, en donde lo que menos miran son noticias, ¿verdad? Pues en las finales de los 90 había una banda muy famosa que se llamaba Los Pasaco, que eran dedicados al secuestro. Eran sanguinarios, secuestraban, mataban, quitaban dedos para garantizarle a la familia del secuestrado que estaba vivo, o sea, cosas duras, grotescas.
Pues los Pasaco, el jefe, el que se considera jefe de la banda Los Pasaco, era un tal Palacios Luna. Este Palacios Luna, siendo el jefe de la banda, fue capturado con sus compañeros, pero en una de estas se escapó de la prisión y ya no fue ejecutado, se fugó. Pero los otros dos compañeros, que son coincidentemente son los últimos dos que el Estado de Guatemala ha ejecutado con pena de muerte, en este caso por inyección letal, compañeros de Palacios Luna, de hecho, súbditos de Palacios Luna. Y estos fueron ejecutados, creo que fueron ejecutados en el año 2000, 2001. Y Palacios Luna se fugó y se fue a Salvador. En Salvador, pues ni modo, su modo vivendi fue a robar y no sé qué otros delitos cometió y lo atraparon en Salvador. Y de hecho está purgando prisión en Salvador. Y ese Palacios Luna, algún día de estos va a aparecer nuevamente como noticia. Porque él ya está en Salvador purgando prisión, pero cuando finalice su prisión allá, tiene que venir, Guatemala lo tiene que solicitar. Miren qué desigualdad y qué injusticia. Sus súbditos ya fueron hasta ejecutados. Él ya no se le puede ejecutar. Con sentencia o sin sentencia de la CC y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prohibición de aplicar la pena de muerte, y no digamos con el tratado internacional, por el tratado del derecho internacional privado, no se puede aplicar pena de muerte con extraditados. O sea, sus compañeros ya fueron ejecutados y él no, se trae para acá y bienvenido, y purgue prisión pues 30 o 50 años. O sea, es parte también de tratar la desigualdad que ocurre en la pena de muerte. Pero como principio, recordemos, no se puede aplicar pena de muerte a un extraditado. No se puede. Y el mejor ejemplo, los propios norteamericanos no pudieron aplicar la pena de muerte al Chapo Guzmán. Que era su intención, pues no se puede, por el tema de la extradición. El otro principio es el derecho de entrega que tienen los estados, el derecho que se reserva de entregar a sus nacionales. Esto es un tema muy importante. Los estados tienen derecho, según el derecho internacional privado, los estados tienen derecho de reservarse, entregar o no entregar a sus nacionales. Tienen derecho. Solo ellos tienen ese derecho de decir, ¿lo entrego o no lo entrego? El Estado de Canadá me lo solicita, yo me reservo el derecho de entregarlo o no entregarlo. En su cabecita podrá venir el tema de Serrano Lías. Yo no sé si lo platicaron la vez pasada acá. Serrano Lías no se dio por el principio de legalidad en la extradición. No hay tratado de extradición de Panamá con Guatemala. Y Panamá no lo quiso entregar y punto. Porque no hay obligación, no hay tratado. Y no hay voluntad, porque sí se puede dar por parte de la reciprocidad, pero tampoco hubo voluntad. Entonces, por eso el señor está allá. Y aquí con el tema de la entrega de no nacionales nos ha pasado a la inversa, totalmente a la inversa. Miremos los casos aquellos sin criminalizar a nadie, sin responsabilizar a nadie, simplemente por ejercicio de la extradición que estamos hablando. Nos han pasado cosas. Yo les quisiera dar 2 minutos, nada. 27 de su Constitución, por favor. 8 de su Código Penal y 27 de su Constitución, y platicamos sobre ese tema porque eso es importante. Así que me leen el 8 de su Código Penal y el 27 de su Constitución, 2 minutos y volvemos, por favor.
Bien, compañeritos, ¿cómo quedamos? ¿Cómo analizan el 27? Yo especialmente, ¿por qué les puse leer el 27? Porque me llama la atención, por ejemplo, dicen la extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Ahí estamos hablando del principio de legalidad. Después tenemos, por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos. Eso ya lo hablamos. ¿Quiénes? Eso es lo que me interesa analizar. ¿Quiénes? ¿De quiénes? Los guatemaltecos. En ningún caso serán entregados a gobierno extranjero. Estamos ahí hablando de el derecho que tiene el Estado de Guatemala y todos los estados de no entregar a sus nacionales. Y dice, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad, eso es un tema, un país y tiene la obligación de entregar a los nacionales, o contra el derecho internacional. Aquí es mucho más amplio porque aquí entra el tema de las drogas, el tema del lavado de dinero, cosas eminentemente internacionales que a la larga sí afecta las buenas relaciones internacionales entre los estados. Y además hay tratados internacionales como el Tratado de Palermo, ahí se estableció también el Convenio de Viena, donde se estableció el tema de las drogas, el lavado de dinero, la de Palermo, el crimen organizado transnacional, y la corrupción en sí. Entonces, esas son cuestiones eminentemente internacionales que ya existe obligación de los estados. Cuénteme, doña Rosa. Licenciado, disculpe, como dice usted, yo ya soy algo grande. Viví el autogolpe de Estado de Serrano Elías y al leer este artículo 27, créame que me enoja porque entre los mismos siento yo que entre los mismos se protegen para no extraditar a esta clase de personas. Que sucedió con el autogolpe de Estado, para mí sí fue un delito de lesa humanidad. Entonces, ¿por qué razón no hubo esta extradición? Sabemos que los gobiernos son fáciles de comprar en estas situaciones, y disculpes que se lo exprese de esta manera. Entonces, no me queda más que pensar que fue por esa razón, porque el delito está. Y sí entraba como les repito, en los delitos de lesa humanidad en contra de los derechos internacionales. Entonces, no sé por qué razón no se dio esa extradición. No, mire, doña Rosa, como le expliqué, aquí hay que fundamentarnos en el principio de legalidad, como yo les dije. El problema con Panamá es que no existe un tratado de extradición, especialmente de estos delitos. Entonces, Panamá no tiene la obligación de entregarlo. Y además no tenían la voluntad. Si no tienen la obligación, entonces no hay nada. Solo queda la voluntad. Y la voluntad no quería el gobierno panameño entregarlo y no lo entregó. Exacto, ese es el punto. Yo creo que ahí se resume, ¿verdad? Y el tema de que ese no es un delito de lesa humanidad, eso lo vamos a ver más tardecito, que es lesa humanidad. Lo vamos a ver. Gracias, licenciado. Bueno. Muy bien, entonces, aquí nos ha pasado el lado contrario. ¿Se recuerdan? Y lo platicamos la vez pasada, ¿se recuerdan del caso del caso Pavón, donde estaba Bielman, Figueroa y Espírense? Ellos lo que hicieron, como mucha gente que puede tener algún vínculo histórico y se van a nacionalizar con otros países, especialmente europeos. Al nacionalizarse cualquier país europeo, prácticamente los países europeos sí conservan en su constitución y en sus leyes esto, que no van a entregar a sus nacionales. España tiene una ley de extradición activa y pasiva, y especialmente la pasiva, donde dice que ningún español va a ser entregado a otro estado. Ninguno. Entonces, cuando estas personas se vuelven nacionales de esos estados, saben que no van a ser extraditados. Ahí está la explicación de Spírensen, de Figueroa y de Bielman. Eso sí, recordemos
aquel principio que vimos, audedere ad judicare. ¿Qué quiere decir? Si no extraditas, juzga. Entonces, España, Austria y Suiza, como no entregaron a sus nacionales, porque aunque ellos sean guatemaltecos y más guatemaltecos que nosotros, pero como tienen ese vínculo, se nacionalizaron, se convirtieron en esos nacionales. Entonces, más la Constitución y leyes específicas dicen que sus nacionales no puedan ser entregados. Entonces, no los entregaron. ¿Pero qué pasó? Sí los juzgaron. Audedere aud judicare. Si no extraditas, juzga. Entonces, ahí se da el tema de los principios y yo creo que con eso respondemos a muchas inquietudes, que por qué no se entrega, que por qué aquí, pues ya sabemos, por razones políticas, por razones de delitos políticos, por el tema de la doble incriminación, por el tema de la especialidad, por el non bis in idem, por la legalidad y el derecho a no entregar a sus nacionales. Son principios fundamentales que los juzgados, por ejemplo aquí en Guatemala, cuando se solicita, aquí tenemos una ley de extradición, cuando un país, cualquier país solicita la entrega de una persona, que se garantiza que aquí está en Guatemala, se localiza, se captura y se lleva directamente a estos dos juzgados que conocen temas de extradición. Y estos dos juzgados, cualquiera de los dos juzgados, lo que tienen que analizar son estos principios. Si hay tratado, primero de extradición con el Estado que lo requiere. Segundo, si dentro del tratado de extradición aparece el delito por el cual se va a extraditar, se quiere la extradición. Tercero, si existe doble incriminación, si existe delito aquí y si existe delito allá. También tienen que analizar el non bis in idem, que el delito, que la persona no haya sido juzgada aquí en Guatemala sobre ese delito. Entonces, y de determinar si ese delito no es un delito político. Entonces, eso es lo que tiene que analizar el juzgado. Cuando se den las situaciones y determine que efectivamente no se da ninguno de esos principios, entonces la extradición es libre. Entonces existe una resolución donde lo declaran con lugar la extradición. Y de ahí pues tiene lugar una apelación y termina el caso. De ahí ya el juzgado se lo comunica a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia posteriormente se lo traslada al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste haga las comunicaciones con el otro Ministerio de Relaciones Exteriores para fijar día, hora y lugar de la entrega del sujeto. Y esto lo hemos visto nosotros ahora últimamente cantidad en la prensa y en los medios de comunicación transmitiendo el tema de algunas extradiciones, y eso es. Entonces, la extradición es el mecanismo que se tiene para que un Estado requiera a otra persona para ser juzgada en ese Estado. Recordemos los principios fundamentales de la extradición y con eso, pues, vamos a respondernos un montón de dudas, porque uno sí, porque otro no. La extradición tiene sus clases. Esto es sencillo, pero vale la pena verlo, porque nos hablan de la extradición activa, ¿y eso qué es? Extradición pasiva, ¿y eso qué es? Pues, la extradición activa se refiere cuando un Estado hace la solicitud a otro. Con la simple solicitud es una extradición activa. Viendo el tema del chino en Italia, Guatemala solicita al chino en Italia. Guatemala hace ver una extradición activa. Y cuando Italia hace todo el papeleo y todo el procedimiento legal interno, ahí para ellos va a ser extradición pasiva. Lo que hace Guatemala con el gobierno de Estados Unidos es una extradición pasiva. Estados Unidos con Guatemala hace una extradición activa. También puede ser la inversa. Guatemala ha requerido gente que está en Estados Unidos por lo que es delito, violencia contra la mujer, violación, asesinatos, y Guatemala ejerce su extradición activa. Y cuando lo entrega a Estados Unidos, hace valer su extradición pasiva. Eso es, el de solicita y el que entrega. También se da la extradición voluntaria. Es cuando una persona se entrega de manera voluntaria al Estado que lo busca. Se entrega voluntariamente al Estado que lo busca. Y la espontánea es que el Estado sin requerimiento
hace el proceso de extradición a otro estado. Esa es la espontánea. Y la de tránsito, pues, es un paso. Es cuando tienen que pasar, por ejemplo, de aquí a Nicaragua y se solicita un paso, una extradición de tránsito para que Salvador nos dé un salvoconducto para que pase por ahí la persona extraditada que pase a Nicaragua, por ejemplo. Esa es la extradición de tránsito. Bien, compañeros, ¿tienen dudas o comentarios, por favor? Licenciado, ¿puede repetir las últimas dos? La espontánea es cuando un estado sin requerimiento de otro entrega a la persona. Y de tránsito es solo pasar un salvoconducto para que pase la persona extraditada sobre un territorio. Esa es la de tránsito. Gracias. Licenciado, entonces el objetivo de la extradición es evitar la impunidad y la corrupción. Impunidad. Impunidad. No corrupción, impunidad. Ese es el objetivo de la extradición. Evitar la impunidad. Porque imaginémonos que hay un sujeto que cometió un delito en Chile. Aquí en Guatemala no sabemos. Y el sujeto viviendo aquí tranquilo, con familia, qué sé yo, bien noble, bien nítido y todo el asunto, pero Chile lo busca, lo encuentra, entonces le dice a Guatemala, por favor, entregámelo porque este sujeto me cometió varios delitos aquí en Chile. Y entonces tenemos que ver si existe tratado. Si el delito por el cual se busca está también constituido aquí en Guatemala, si está en el tratado, y si está, y si no se ha juzgado en Guatemala, porque aquí no se cometió un delito, entonces se le entrega. Y es evitar la impunidad, eso es. Licenciado, disculpe, cuando la persona que va a ser extraditada es voluntaria, es voluntad de él que lo extraditen, ¿esto tiene que ver a la hora de una sentencia? ¿Le ayuda a la hora de la sentencia cuando es así? Pues es una cuestión de los jueces, ¿verdad? Que en principio podría ayudar porque se mira la buena fe de entregarse. Eso es una cuestión ya, decisión que ponen los jueces ya en el ámbito de imponer las penas. Esto es una cuestión lógica. Yo creo que usted su sentido común también le daría lo mismo, ¿verdad? Que es una persona que no anda huyendo. Y si anda huyendo, pero se recapacitó y se entrega voluntariamente. María José. Buenas tardes, licenciado. Sí. Aquí soy. Fíjese que me quedaron dos dudas. No me quedó muy claro el principio de exclusión por delitos políticos y faltas. Y no me quedó claro la extradición pasiva. No sé si me podría ampliar un poco esos temas. Mire, no, la exclusión por delitos políticos o comunes comunes con esos con políticos es que son especialmente lo que se quiere aquí resguardar, o la naturaleza del resguardo es evitar que exista una persecución eminentemente política de un gobierno actual con autoridades anteriores o con opositores. Es un tema muy, muy subjetivo y eso únicamente lo califica el estado donde está la persona. Es demasiado subjetivo porque cualquiera va a decir, esta es una persecución política. Pero vuelvo a insistir, hay delitos que efectivamente no son políticos, como los delitos que les mencioné, violación, violencia contra la mujer, corrupción, narcotráfico. Esos no son nada políticos, pero hay gente que sí quiere luchar para evitar la extradición. Es eminentemente subjetivo. Perdone que lo diga, pero la verdad es eminentemente subjetivo por el tema de que no hay un catálogo de que qué delitos son estrictamente políticos, sino que es solo su naturaleza, que la idea es evitar que sean perseguidos y juzgados los opositores del gobierno actual y los contrincantes del gobierno actual. Eso es, pero es subjetivo la apreciación que tienen que ser los estados. El tema, la otra situación que me dijo de la extradición pasiva es cuando el trámite que le hace un estado que va a entregar a la persona. Es la extradición pasiva. La extradición activa es cuando es
el trámite que realiza el Estado que requiere. La pasiva es el trámite que realiza el Estado que entrega a la persona. Está bien, ya me quedó claro, licenciado. Gracias. Ok. Don José, cuénteme. Buenas tardes, licenciado. Una consulta. Nos indica que para que sea de doble incriminación, indica que el delito tiene que estar en ambos países. Pero si en dado caso en uno ya no está vigente, ¿esto no aplicaría? Ya no. Recordemos la retro y la ultra, lo que favorezca al reo. Si ya no es delito, ya no es delito. Tiene que haber delito vigente en ambos estados. Quizás me faltó la palabra vigente en ambos estados. Gracias, licenciado. Es más, también aquí es importante, y eso se me había olvidado decirles, que hay mecanismos de entrega. Porque, por ejemplo, hay mecanismos de entrega de personas. Un estado, o hay dos estados que requieren a la misma persona. Entonces, el estado que tiene la persona, ¿a quién se lo va a dar? Entonces hay reglas. La primera regla se lo va a dar al que primero lo solicitó. Pero puede ser que ambos lo solicitaron al mismo tiempo. Entonces, se tiene que ver en donde se cometió el delito. Y si en ambos países se cometió el delito por el tema de la relación de causalidad, de causa y efecto, entonces se tiene que dar después una tercera regla de el delito más grave, donde se ha cometido el delito más grave. Y si en ambos lugares se cometió el delito más grave, entonces ya dejan al Estado que lo tiene elegir a dónde enviarlo. Son las reglas de la extradición, que estas las encontramos en el Código de Derecho Internacional Privado. Que ahorita ustedes no lo van a ver, pero cuando vean Derecho Internacional Privado, sí van a ver ese Código de Derecho Internacional, que es fundamental para el tema de la extradición. Bien, jovenazos. Sigamos con el Derecho Penal Internacional, y aquí vamos al otro tema, que es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional tiene un fundamento esencial que empezó a solicitarse el tema de la justicia universal después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial dejó, por desgracia, lecciones que nunca más la humanidad quiere repetir. Lo catastrófico que los nazis hicieron con los judíos, con los homosexuales y con los comunistas fue terrible. Entonces, un odio incomparable. ¿Qué culpa tiene un niño de 3, 4 años hacerle lo que le hicieron? O sea, unas cosas drásticas, muy duras. Entonces, la humanidad ya no quiere volver a repetir esto. Y por eso suenan ahorita campanadas de una tercera guerra mundial, olvídense, no, ni lo pensemos. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores entre comillas, porque recordemos que en una guerra nadie vence, ni uno es vencedor, todos son pérdidas. Por más que se consideren vencedores, hay pérdidas de vidas en su estado, familias desintegradas, padres sufriendo para toda su vida porque sus hijos fallecieron. O sea, es algo terrible. También no hay vencedores, pero los que se consideran vencedores porque hicieron más muertes en otro estado. Esta alianza de los países vencedores prometieron juzgar a los nazis, juzgaron por las atrocidades que cometieron, por estos lugares de encierro que tenían a la gente trabajando. De hecho, decía un rótulo ahí: el trabajo libera. Eran esclavos, el que no servía lo eliminaban fácilmente, el que miraba para adelante también lo mataban. O sea, era una cosa terrible. Y de ahí surgió la idea de los vencedores de juzgar a los nazis.
Y efectivamente, cuando se crea las Naciones Unidas, automáticamente se crean los juzgados penales militares o los tribunales internacionales creados por las Naciones Unidas, especialmente por el Consejo de Seguridad, que se crean los tribunales de Nuremberg. Y después los estadounidenses crearon al año siguiente los tribunales de Tokio, contra los de Tokio, contra los de Japón. Pero los tribunales de Nuremberg tienen una característica especial. Es el primer tribunal que se crea a nivel global para juzgar a líderes nazis por crímenes de guerra, por violaciones a las normas de la guerra, por genocidio y todo lo que ya sabemos. Entonces, los grupos vencedores crearon estos tribunales militares. Y de ahí yo les quiero hacer una invitación, es una invitación, esto no vale puntos ni nada, sino que solo puntos para su cultura y formación jurídica. Cuando me toca dar este curso de Derecho, porque hay un curso de Derecho Penal Internacional, pero es en otro ámbito, miramos una película y yo les digo las películas como la anterior y esta para que ustedes pasen un fin de semana viendo con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su novio, con su novia, con su no sé qué. Pueden ver sin ningún problema. Esta película es interesante, se llama Los Juicios de Nuremberg. No me digan dónde conseguirla porque ustedes ahorita en 3-4 minutos o me pone ahí porque así pasó en la sección anterior. Terminando de hablar yo de Juicios de Nuremberg y ya me la pusieron, está en YouTube y no sé qué. Y efectivamente ahí está en YouTube, 3 minutos, 3 horas más o menos tarda. Pero lindísima porque no solo ve uno todo lo que hay fotografías, hay videos donde son desgarradores, uno puede ver esa situación, pero en lo que concierne a nuestro curso es ver que existieron esos tribunales. Y en esta película lo que se resalta es que se están juzgando a jueces por ser jueces en el régimen nazi. Es interesante. Me dice un juez, ¿qué ley va a aplicar? La ley vigente. Y en esa época, la ley vigente era una ley nazi. Y ellos aplicaban como jueces la ley nazi. Pero es interesante todo el drama y el que quiera verlo, pues genial. Y también pueden ver las habilidades de los abogados, tanto de la acusación como de la defensa. Fantástico. La verdad que pueden pasar una tarde lindísima viendo esa película. Y lastimosamente aquí miro yo que no han puesto el YouTube, pero ya no tardarán en localizarla. Entonces, esta no está aquí está el cabal, ¿ve? Ahí están los muchachos. Ahí están los muchachos super pilas. Ya localizaron. Entonces, como les digo, aquí no vale punto de nada, solo es su cultura jurídica y en este momento nos va a servir para lo que estamos viendo, porque es la base de lo que hoy se tiene como la Corte Penal Internacional, pero todo se formó o se inició con estos juicios de Nuremberg. Después ahí era un tribunal internacional integrado por diferentes países, pero ya los norteamericanos se fueron a juzgar a los japoneses como su tribunal militar igual al año siguiente, que fueron los 2 primeros tribunales internacionales, que hubo muchas críticas y hasta la fecha en la doctrina se critica porque faltaron al principio de legalidad, a la retroactividad, al juez natural, porque no estaban criados antes de los hechos. ¿Qué delito si no había delito preestablecido? ¿Qué tribunal si no había un tribunal preestablecido? Entonces fueron las críticas que se hicieron. Después ya las Naciones Unidas en el año 93 y 94 pues también creó otros 2 tribunales, que es el Tribunal contra la Yugoslavia y el Tribunal de Ruanda por los delitos de genocidio. Fueron los primeros tribunales. Ya después la comunidad internacional empezó a luchar por un tribunal permanente y este se dio hasta en el Estatuto de Roma del año de 1998. En el Estatuto de Roma se establece
ya un Tribunal Penal Internacional, hoy se conoce como la Corte Penal Internacional o CPI. Esta Corte Penal Internacional, su característica es esa, que es un tribunal permanente, no es un tribunal ad hoc como los 4 anteriores. Este ya es permanente. Y lo importante de este tribunal permanente es que no pertenece a las Naciones Unidas. Esto es muy importante porque los estadounidenses estuvieron detrás de la Corte Penal Internacional. Ellos forjaron la Corte Penal Internacional, pero cuando se les dijo, va a ser una corte independiente, va a ser una corte que no va a estar dependiendo de Naciones Unidas, se alejaron los estadounidenses. Ya no quisieron, porque ellos sabían o saben que tienen el control sobre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y por eso es que hasta la fecha Estados Unidos es uno de los principales bloqueadores de esta Corte Penal Internacional. Entonces, pero lo importante es que hoy día estamos hablando de un tribunal permanente, porque está indefinido. Es un tribunal independiente, porque no depende de Naciones Unidas como sus características. También está que se basa en la legalidad, porque ya existe un estatuto, existen reglamentos que desarrollan toda la función de la Corte Penal Internacional. No es retroactivo porque únicamente conoce hechos a partir del año 2002 que entró en vigencia. La Corte Penal Internacional entró en vigencia, a pesar que el estatuto del año 98 entró en vigencia en el año 2002. Y para Guatemala entró en vigencia a partir del año 2012. O sea que los delitos cometidos antes de 2012 no es competencia de la Corte Penal Internacional. En absoluto. Hay un matiz que vamos a ver posteriormente. Pero, en principio, las características de la Corte Penal Internacional es que es un tribunal permanente, independiente, porque no pertenece a las Naciones Unidas. Otro tema importante es el principio de legalidad, no retroactividad, y se basa en principios y garantías penales y procesales. Y también es complementaria, como característica esencial, el principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional es que la Corte Penal Internacional actúa solo hasta que el Estado donde se cometió el delito por negligencia o por incapacidad no juzgue. Es complementario de la justicia interna. Primero, la Corte Penal Internacional espera que sea el juzgado donde se cometió el delito que juzgue. Pero si la Corte Penal Internacional ve que es incompetente, que no tiene las mínimas ganas de hacer, no tiene voluntad de juzgar o no puede juzgar por diversas razones, hasta ahí entra la Corte Penal Internacional. Entonces son las características de la CPI. Y en cuanto a los delitos, pues esto lo vamos a desarrollar de mejor manera el próximo jueves, que es el delito de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y el delito de agresión. Pero hay que hacer cositas ahí importantes para ir aclarando qué es el delito de lesa humanidad, de genocidio y crímenes de guerra. Por eso lo miraríamos el próximo jueves. Bueno, compañeros, nos miraríamos entonces esta semana dentro de 48 horas.